Hola, sean ustedes bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi canal de YouTube llamado Yo Psicólogo, Yo Abogado. Hoy les traigo un segundo capítulo de este sistema procesal penal para alumnos de Derecho. Si conocen a algún estudiante de Derecho, invítalo a ver este video porque seguro les va a servir. Si tú eres estudiante de Derecho y te interesa el área penal, sigue mis videos porque cada mes estaré subiendo un video diferente. Un temario, este temario lo tengo ya diseñado en forma de preguntas, para cada clase. Hasta el momento son 10 videos, de más o menos una hora aproximadamente. Explicaré de una manera en que pues, es más fácil explicar sin tantos tecnicismos, para que no se enreden ustedes, para que ustedes tengan lo mejor posible, el mejor entendimiento posible. En el video anterior vimos cómo se originó el sistema penal actual y lo comparamos con el tradicional, es decir, cómo era en el sistema del 2008 y cómo lo trabajamos hoy en pleno 2020. Así como su evolución y modificación de manera breve. Aprendimos cuáles son las leyes, códigos e instrumentos internacionales y nacionales. Vimos también a grandes rasgos las generalidades para entrar a audiencia. Así que, comenzamos. En la descripción del video dejaré las preguntas que irán respondiendo conforme transcurra el video. Esto es como una cuestión pedagógica de aprendizaje. Así que recomiendo que si ves por primera vez mis videos, ocupes una computadora, abras Word o algún programa de edición de texto e ir respondiendo las preguntas que tú mismo vas a escribir. Al final, todos los videos y las preguntas con las respuestas te servirán en un futuro como una guía rápida para estudiar. En primer término, checaremos la Constitución y los artículos que pues ya mencionamos en el video pasado. Y después vamos a ver también en otros videos más a fondo y muy a fondo lo que son cada artículo o la mayoría de los artículos importantes del Código Penal, porque hay que respetar siempre el marco legal, la Constitución y luego las jerarquías o la jerarquía que sigue. Digo las leyes correspondientes porque como ya sabemos todos los códigos y leyes se sustentan obviamente en la Constitución mexicana. Todo lo que vamos a ver o todo lo que vamos a tener se va a fundamentar pues básicamente en lo que es la audiencia. Tiene que estar basado primeramente bajo la tutela de la Constitución. Vamos a adentrarnos más en el sistema acusatorio conforme pasen los videos. Les comenté que las generalidades del sistema del Código Penal, el Código Penal, la parte acusatoria, lo vamos a ver en el primer y segundo video. Que por cierto, este ya es el segundo video, pero pues yo se los recomiendo, se los voy a dejar aquí en la cajita de comentarios de YouTube para que vayan a verlo pues enseguida. Si ya dieron lectura, como dijimos en el primer capítulo, de los 10 artículos que pedí que estudiaran, que por cierto no son los únicos, pero sí son los básicos, entonces pues ya vamos a poder proseguir para continuar con esta clase. Vimos la importancia de los diferentes sistemas procesales penales. Hablamos del acusatorio, hablamos del inquisitivo, hablamos del mixto, mixto tradicional, y todos los argumentos y todo lo que hagas pues que se va a necesitar para poder estar en audiencia. Los fundamentos constitucionales y el código de procedimientos no pueden faltar. Como complemento pueden contar con las herramientas internacionales ya mencionadas en el primer video. Hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, hablamos también de la Declaración de los Derechos Humanos, hablamos también de los pactos internacionales, de los pactos, de los códigos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y ahí pues poder saber qué tipo de derechos se está afectando, ¿verdad? Hablamos también de la hoja de datos que se tiene que incorporar en lo que es la audiencia o cuando tú entres a una audiencia. Esta hoja también le va a servir al juez para saber con antelación o unos minutos de antelación qué tema va a tratar. Esto para no contaminarse con prejuicios en su decisión final, o en el veredicto como lo llaman algunos, ¿no? Pues el desahogo de la audiencia debe de ser en el momento, no estar regresando los temas o saltando o plasmando temas que no van, En esa hoja de datos va, pues obviamente es como una carpeta de investigación. Y como tip, puedes ir construyendo tu expediente para que en las audiencias las uses, pues como era en el sistema tradicional, y ahí pones todo lo que has solicitado. Si voy a entrar a la audiencia, el juez tiene que ver qué tipo de audiencia es, obviamente, Y en base a eso, el juez analiza, busca, revisa qué es lo último que tenemos sobre las medidas cautelares.
En principio, el juez observa qué dice la Constitución sobre las medidas cautelares y también qué es lo que dice el Código Penal. Pues todo lo que involucra, ¿sí?, los pasos a seguir, como las jurisprudencias. El juez se va a la página de la Suprema Corte de Justicia a ver cuáles son los criterios orientadores, las tesis jurisprudenciales y las tesis aisladas. Todo esto que tú comentaste lo va a checar también el juez. El juez no es tonto y se va a dar cuenta si las cosas que mencionas son ciertas o, pues, en un dado caso son mentiras. Si quieres ser un abogado, pues, en otras palabras, como más apantallador, ¿sí?, pues tienes que buscar jurisprudencias, ¿no? O la Corte Interamericana, casos semejantes resueltos que concuerden con lo que es la Corte Interamericana, porque este es un órgano internacional de protección de los derechos humanos y es vinculante, porque nosotros ratificamos como país parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y uno de los organismos que protege esos derechos es la Corte Interamericana de los Derechos, ¿sí?, la Corte Interamericana, a través, ¿cómo?, de sus sentencias. Esas sentencias se consideran jurisprudencias. Por ejemplo, cuando ustedes lean en la universidad el caso Rosendo Pacheco contra México o caso Algodonero, esos son ejemplos de jurisprudencias internacionales. Y si ustedes ven la estructura de este tipo de sentencias, van hasta por párrafos. Por otro lado, y pongo como ejemplo a los Estados Unidos de Norteamérica, ahí el acto procesal penal es muy distinto, ya que ellos no son parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y es por esto que cuando persiguen a un delincuente, por ejemplo, este último se mete, por decirlo así, en su domicilio, el policía sí puede irrumpir y puede entrar para detenerlo. Incluso cuando se pasa una luz roja de semáforo y se detienen, ellos pueden bajarte de tu vehículo automotor y arrestarte si no cooperas. En México y los países que somos parte de esta convención no podemos proceder así porque se violan los derechos humanos. ¿Tú qué opinas ante esto? ¿Crees que es correcto? ¿Crees que está bien planteado, bien hecho en México? Déjame saber tu opinión aquí en la cajita de comentarios de YouTube. Para mí me va a ser muy importante poder contestarlos y para que en un futuro video podamos nosotros responder esas preguntas. También quiero ver qué piensas al respecto, ¿no?, de cómo se maneja Estados Unidos y México. Cuando yo estaba auxiliando en el Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la región suroriente de la ciudad de aquí de Tehuacán, veía yo cómo llegaban los abogados y a la mera hora sofocados, sudando y con las prisas. Eso, querido suscriptor, querida suscriptora, se ve mal, te quita seriedad. El sistema acusatorio fue pensado en estar dividido en dos áreas. Una es la área administrativa y la otra es la área legal o judicial, jurisdiccional. Por cierto, si no conoces a qué distrito judicial pertenece tu determinada casa de justicia, puedes revisarla en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, en la estructura de cómo se conforma el sistema acusatorio se divide bajo áreas administrativas, como ya lo dije, y un área legal o jurisdiccional. En el área legal encontramos, pues, jueces de control, jueces de tribunal de enjuiciamiento, jueces especializados, por ejemplo, en justicia para adolescentes, jueces de ejecución penal y hasta jueces de coordinación, ¿no?, un juez coordinador. En el área administrativa existen las figuras de jefe de administración o de causa, quien tendrá bajo a su mando, pues, lo que son encargados de sala, notificadores, auxiliares de cómputo y, pues, también puede ser uno o varios encargados de sala. Aquí en Tehuacán, hasta el año pasado que dejé prestar mis servicios, en esa casa de justicia existían lo que son 4 jueces en total. Cada juez tenía a su jefe de causa. Labores muy parecidas a lo que eran los, ¿cómo se llamaban?, a los secretarios de acuerdos. Los secretarios de acuerdos y los proyectistas. Digamos que eran como que las dos personas en una, o son las dos personas en una. Y esto a su vez tenía también a su cargo, pues, las salas, es decir, que estos últimos son los auxiliares de los jefes de causa. Y son también los que controlan los tiempos de entrada y los tiempos de salida de las audiencias, así como controlar la grabación. Aunque para esto último, en algunos juzgados tienen a sus técnicos especializados, que esos deben de estar de base. Este último es importantísimo para los detalles audiovisuales, ¿sí?, para que tú no tengas que estar poniendo las cámaras como estoy poniendo ahorita yo, y checar que todo esté correcto, que esté funcionando de manera bien. El jefe de causa es quien apoya al juez si necesita que se le imprima algún criterio jurisprudencial o alguna otra cuestión que se le, pues, haya llegado a olvidar, ¿sí?, o pues necesite el juez, algo que haya dejado a lo mejor en su privado, o como no puede ser, algún código, alguna jurisprudencia, algo. Este jefe de causa hace proyectos de acuerdos, pero las resoluciones las emite realmente el juez. El llamado jefe de causa tiene que ser un abogado especializado en el sistema penal acusatorio.
Otra figura es lo que conocemos como el encargado de sala. El encargado de sala son jóvenes o señoritas que, como su nombre lo dice, son encargados de sala y ellos tienen que revisar que todo esté en su lugar, en el escritorio del juez, como sus códigos, legislaciones o todo tipo de cosas. Ellos o ellas llevan las pautas del tiempo de entrada y de salida. Estas personas también encargadas de sala o de audiencia pueden estar utilizando la computadora para grabar toda la audiencia, así como estar al pendiente de la grabación. Si existe algún error, obviamente llaman al técnico o al ingeniero en sistemas para que todo esté correctamente funcionando. Y tienen una comunicación muy interna, los encargados de sala, con los encargados de video. Hagamos esto de una forma más dinámica. Y aquí les va una pregunta. En el video anterior vimos cuál fue la fecha en la que se dio la primera reforma constitucional para dar entrada al sistema penal acusatorio. Menciona la fecha y ponlo aquí en los comentarios, ¿sí? Con el minuto exacto que estás viendo, que es más o menos aproximadamente como minuto 10, si no me equivoco, para saber a qué pregunta está respondiendo. Por ejemplo, digamos que la respuesta es 2 de febrero del 2020, en el minuto 8:20. No hagas trampa, ¿eh? Mencionaré a quien responda con un saludo en el siguiente video. Ok, si aún no respondes esta pregunta, que es muy básica, ¿sí? Pues ponle pausa y responde rápidamente. Si respondiste que fue el 18 de junio del 2008, es correcto, exacto. La primera reforma constitucional fue en esa fecha. En este video quería poner todas las reformas que fueron la base para entrar en vigor a la nueva reforma y trabajar con el derecho penal, pero comentar todas y cada una sería muy tedioso y largo. Así que pues mejor les dejaré también el link aquí en la descripción del video para que ustedes chequen todas las reformas que se hicieron en ese momento o que se fueron haciendo con el tiempo. En esta serie de videos vamos a hablar de las etapas del procedimiento penal, así como también hablaré de las soluciones alternas en el procedimiento penal, las cuales son suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. Tú dirás que me adelanto, pero no, ahorita vas a checar por qué. Los recursos que encontramos, ¿sí? En el derecho pues son las fuentes, por decirlo así. Y las fuentes quiere decir que es de dónde emanan las leyes, pues la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, la constitución, son fuentes del derecho, son partes del derecho y son herramientas que vamos a utilizar en nuestra clase como práctica profesional. ¿Cómo podemos revisar y checar jurisprudencias desde internet? Pues bueno, abres tu buscador, pones la palabra ius, así como está escrita aquí en la pantalla, y buscas en los resultados que dice tesis semanario judicial de la Federación, le das un clic y por default ya aparece marcada la parte llamada tesis de jurisprudencia aislada. Si quieres una búsqueda más específica, pues tienes que llenar obviamente los diferentes cuadros. En el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los sujetos del procedimiento van a ser los siguientes. Ojo, es sujetos. Son básicamente pues la que es la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el Ministerio Público Fiscal. Eso puede ser también lo que es un juez de control, un juez de juicio oral, un juez de ejecución. De igual manera tenemos al defensor, al imputado y al policía. Y por octava parte encontramos a lo que es al órgano de autoridad encargado de la supervisión de las medidas cautelares y suspensión condicional. Ojo, y quiero que pongan mucha atención en esto que acabo de mencionar, porque son los sujetos dentro del juicio del procedimiento, los sujetos dentro del juicio del procedimiento. Otra cosa son las partes de un procedimiento, no se confundan. Ojo, estos son los sujetos, lo que acabo de mencionar son los sujetos. Ahora bien, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece quiénes van a ser las partes del procedimiento. Para entender mejor esto, imaginen que están en una sala de audiencia, ya están ahí sentados, y así como están sentados frente, pues tenemos a lo que es la víctima o el ofendido, ¿sí? El asesor jurídico, el Ministerio Público, el defensor particular o de oficio y el imputado. Son cinco personas, ¿sí? Todos los que están en esa línea de la sala de audiencias son los que vamos a considerar como partes, ojo, como partes. Entonces, acabamos de ver a quienes se les considera como partes y a quienes se les considera como sujetos. Básicamente las partes y los sujetos son los mismos, pero en los sujetos son más. Y aunque algunos se repiten como la víctima o el asesor, por mencionar algunos, las partes son 5 y los sujetos son 8. El tema que veo importante y que va a pasar a trascender mucho en este video es pues obviamente lo que es el derecho procesal penal, y quiero tomarlo porque lo considero a mi poca base de experiencia, que es muy importante.
Los temas son las etapas del procedimiento, ya lo sé. Habrá gente que diga que no debería de hablar de soluciones alternas o acuerdos reparatorios, suspensión condicional, porque son temas que ya son avanzados. Pero los hago de esta manera porque quiero tratar los temas más importantes, los que a ustedes les van a servir en la práctica y pues con esto no significa que la parte histórica no sea importante. Cualquier duda o comentario déjala aquí en la caja de comentarios aquí abajito del video de YouTube, ¿sí? Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es nuestro tema, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que son las etapas del procedimiento penal acusatorio. El artículo 221 nos establece cuáles son las etapas y las fases en las que se divide un procedimiento penal. Y en primer lugar, nos establece que la etapa de investigación se va a dividir en dos fases. Una es la fase inicial y otra es la fase complementaria. Es importante que ustedes como alumnos no únicamente se aprendan de memoria cuáles son las etapas y las fases, sino que comprendan cuáles son los actos que se van a encontrar en cada una de ellas. Y por el momento no nos vamos a meter de lleno a lo que es este tipo de situaciones, porque para eso va a haber otros videos que voy a subir mes con mes. Bueno, repito, solo para tener un panorama general de cuáles son las etapas, para que inmediatamente que termine de hablar esto, nos metamos ya en el siguiente tema, que son las soluciones alternas, también de modo muy general en este video, porque para eso también existirá una serie de videos. Este es el video número 2. La primera etapa es la de investigación. Tenemos en segundo lugar una etapa intermedia y por tercer lugar tenemos una etapa llamada de juicio oral. Bueno, con respecto a la etapa de investigación, como ya mencionaba, se va a dividir en dos fases. Una es la fase inicial, ¿sí? Y la fase complementaria. Ok, vamos a hablar sobre la fase inicial. Y aquí es cierto que se va a comenzar con la presentación de la denuncia o la querella. El Código Nacional de Procedimientos Penales pues no explica que haya una tercera forma, aunque sí lo estipula en el artículo 221 de esta ley. El artículo 221, apartado 1, inciso A, dice más o menos que la investigación inicial empieza con la presentación de una denuncia, querella u otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que ahí, en ese momento, se le formule la imputación. He buscado en el Código Penal, pero la verdad no establece ningún requisito equivalente. Si algún abogado que me está viendo o sepa del tema, de igual manera podría contarnos en la caja de comentarios a qué se refiere. Pero no olviden poner el minuto del video en el cual van a responder dicha inquietud. Aún así, ¿qué podemos nosotros entender con eso de requisito equivalente? ¿Qué podemos entender si no nos lo explica el Código Penal? Bueno, para eso, lo que estamos aquí, sabemos que una denuncia y una querella, a grandes rasgos, pues les diré que una denuncia es para aquellos delitos que se persiguen de oficio, es decir, que la misma ley los hace las veces de denunciante y ejercita la acción legal contra algún sujeto sin que haya denunciado la parte agraviada. Por otra parte, la querella es para aquellos que se llevan a cabo a petición de partes, es decir, a solicitud de la persona víctima u ofendido. La denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento del juez, ministerio público o policía unos hechos que se considere que pueden constituir un delito. A diferencia de la querella, el denunciante no interviene personalmente, ¿sí?, como parte acusadora en el desarrollo de procesos penales. En otras palabras, la querella es un acto que puede ser ejercido por un particular o un fiscal ante un tribunal o un juez. Esto como acto de acción penal contra personas a las que se les acusa por delito. Por otra parte, la querella es el acto mediante el cual una persona comunica a un órgano jurisdiccional o judicial la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, al tiempo que expresa su voluntad de mostrarse parte en el proceso que solicita se inicie. Pero el tema importante en este punto es saber que ¿qué podemos entender como requisito equivalente? ¿Sí? Regresando al tema que estábamos tomando hace un minuto. Aunque el Código Nacional no lo expresa, tuve la oportunidad de platicar con un juez aquí en Tehuacán, Puebla, y algunos amigos abogados que me expresaban que este tipo de tema es un poco disonante. Pero el requisito equivalente se entiende, por ejemplo, cuando se hace un procedimiento de desafuero, lo que se conoce como declaración de procedencia. Esto está fundamentado en el artículo 100
artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es una forma en la que también uno, a través de una denuncia, sí, digámoslo así, una querella de forma directa, se puede iniciar un procedimiento penal. Este procedimiento es mejor conocido como desafuero. Otro ejemplo es para los que se presentan en algunos casos las denuncias o querellas por parte del SAT, ¿sí? en materia tributaria. También tiene que ejercerse un procedimiento especial, y en estos casos es a lo que me refiero, es un procedimiento específico. No me voy a meter de lleno para no desviarme en temas que no van con este video. Lo más importante es entender que es el requisito equivalente, ¿sí? Así a grandes rasgos, para que se inicie el procedimiento penal, porque lo dice el Código de Procedimientos Penales. La etapa de investigación, vamos a ya empezar con la etapa de investigación, comienza con la presentación de la denuncia o querella y termina cuando el acusado se pone a disposición de lo que es el juez o el órgano jurisdiccional, ¿sí? Para pues formular lo que es la imputación. Imaginemos así un caso bien hipotético, un caso realmente hipotético en el que una persona quiere asaltar una tienda comercial. Se pone de acuerdo para hacer dicho acto por medio de las redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram, no sé, hasta TikTok, ¿no? Por mencionar algunas, para cometer ese delito. Ese delito. Estos delincuentes ya reunidos ingresan a la tienda, y una vez que ingresan empiezan a robar teléfonos celulares, dinero en efectivo. Una vez que sucede esto pensemos más bien que llega ya la policía. Los detiene en flagrancia. Y flagrancia no me refiero a un perfume, eso es una fragancia. Es decir, que lo cachas con las manos en la masa, lo haces en flagrancia. Ahora y después, pues el detenido tiene que realizar cierto procedimiento, ¿sí? Al ser detenido la persona, lo llevan a la fiscalía con el juez de control. Ya está puesto a disposición, y ya lo hizo, pues ya lo llevó la policía, lo puso a disposición, porque bueno, así lo marca lo que es el Código Nacional. Posteriormente pueden llegar los ofendidos o alguna víctima de forma física y directa a formalizar la denuncia, pues ya sea la querella o la denuncia por parte que presente el agente del Ministerio Público, es como si se iniciara así el procedimiento. Por esto es que es muy importante que si cometes un delito contra ti, tienes que ir a la fiscalía a denunciar sí o sí. Es importantísimo para no dejar en libertad a este delincuente y para que se le pueda iniciar una causa penal antes llamada proceso. Ahora, ¿en qué momento termina? Recordemos que ante una detención en flagrancia, el Ministerio Público tiene 48 horas para que pueda demostrar dos elementos, y lo marca el artículo 16 de la Constitución, y también nos habla de los diferentes supuestos del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146. Y ahora vamos a pensar que ya tiene las 48 horas para ser puesto ante un juez de control, pero tiene que acreditar dos requisitos muy indispensables. Uno es la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y dos, la probabilidad de que esta persona lo haya cometido participando directamente o que lo haya cometido. Entonces, ya cuando pasaron las 48 horas y es puesto a disposición ante el juez de control, es cuando estamos hablando de que ya nos encontramos en el término de la fase inicial, y ya cuando pues está ante el juez de control para formular lo que es la imputación. Pues a esto ya estaríamos hablando del inicio de la segunda etapa o fase. En los actos de flagrancia, y solo en estos casos, el primer acto con el que se va a empezar una audiencia inicial es con el control de la detención. Entonces aquí nada más le ponemos un asterisco, que es la fase inicial. La fase inicial termina cuando se pone a disposición al imputado ante el juez de control. El juez determinará si su detención fue legal o fue ilegal, es decir, que si se cumplió con leerle sus derechos al imputado, tratarlo conforme a los lineamientos de los derechos humanos, y si no se violó algún otro derecho fundamental o de manera arbitraria su detención. Por eso el juez es llamado juez de control, porque él o ella controla la detención del supuesto delincuente. Después pasamos a otra fase, que es la fase de la etapa de investigación o investigación complementaria, que inicia con la formulación de la imputación y termina con el plazo para el cierre de investigación. Antes de seguir, quiero aclarar lo siguiente. ¿Qué es la formulación de la imputación? Esta etapa inicia con la fase complementaria, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que nos establece los requisitos que tiene que tener la formulación de la imputación que presenta el Ministerio Público ante el juez de control, y que en este caso el imputado debe escucharla,
es porque en forma posterior se le va a dar la oportunidad para que pueda declarar. Ahora bien, el Ministerio Público va a expresar el hecho y la forma de cómo cometió los hechos con apariencia de delito. Su forma de participación y el grado de autoría también se delimita, y es decir, que le va a explicar principalmente esta parte de los hechos en los que participa o cometió, pues con los que cometió el imputado. Solo lo estoy explicando de una manera muy general porque, como les dije, estos temas son muy amplios y dignos para todo un video completo. Entonces, este es el primer acto con el que se va a iniciar la fase complementaria, ¿sí? de la etapa de investigación, y va a terminar con el plazo para el cierre de investigación. No me quiero meter mucho en estos temas por el momento, porque ya les había dicho que va a haber videos posteriores en donde tendremos la oportunidad de tener clases completas, ¿sí? de estos temas para poder explicarlos de una mejor manera, más detalladamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece plazos para un cierre de investigación, ¿sí? que van a depender del caso en particular, el tipo de delito, y de ser de 2 meses hasta 6 meses. Y puede también que sea mucho menos de los 2 meses, siempre y cuando las partes renuncien a estos términos de forma genérica. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece también que pueden ser de 2 hasta 6 meses, como lo dije, dependiendo de la penalidad que tenga pues el imputado. Una vez que se haya terminado la fase complementaria, pasamos a otra etapa, que es la etapa intermedia. Así es, etapa intermedia. Esta etapa es muy singular porque va a ser la etapa en la cual se van a depurar los hechos, las pruebas, y consta de 2 fases, una fase escrita y una fase oral. La fase escrita va a comenzar con la presentación de la formulación de la acusación. La presentación de la formulación de la acusación. No se vayan a confundir aquí, es muy importante que las personas que apenas estamos aprendiendo a conocer este tipo de términos, no nos confundamos con una formulación de imputación y una formulación de acusación. Pues son distintas. Miren, la formulación de la imputación, como lo dije anteriormente, va a darse dentro de la audiencia inicial, mientras que la formulación de acusación se va a dar, ¿sí? Esta más bien va a dar inicio a la fase escrita de la etapa intermedia, que veremos también en otros videos. Esto es solamente para que no se confundan y que no podamos caer, no vayas a caer en un error. El otro acto con el que se va a culminar la etapa intermedia es el auto de apertura a juicio. Es decir, ya se presentó la denuncia, ¿sí? La formulación de acusación. Van a existir 2 actos posteriores y se va a llevar a cabo una audiencia intermedia. Y es aquí donde se tiene que hacer de forma presencial. Y si recuerdan que les comenté que eran 2 etapas, una de fase escrita y otra de fase oral, pues bueno, aquí vendría siendo ya la fase oral, pero de la etapa intermedia, en la que se van a presentar las partes. Si existiera un debate respecto a los medios de prueba que ofrece la Fiscalía y la Defensa, para preparar esos medios de prueba y presentarlos en un juicio, tiene que haber pues una parte de exclusión de los medios de prueba, que pues puede que haya incidentes, que se va a hacer una audiencia en la cual se va a ofrecer medios de prueba. Sí, va a haber un debate, una exclusión de estos medios de prueba, y solamente van a pasar los medios que no sean sobreabundantes, que no sean lícitos, que ya los veremos pues también en otro video. Y en esta misma audiencia van a admitirse los medios de prueba, ¿sí? Para que de manera posterior se presenten en la audiencia, como lo dije anteriormente, y con esto pues damos lo que es inicio a la apertura de juicio oral. Esta parte, digamos, de la fase intermedia termina y entramos a lo que es la fase de tipo oral. Y aquí tenemos un juez diferente, un tribunal de enjuiciamiento. Bueno, todo depende de los estados. Por ejemplo, en el estado de Puebla, aquí en el estado de Puebla son 3 jueces. Para la etapa de investigación intermedia van a conocer un juez de control. Para la etapa de juicio, un juez de juicio oral. Y una vez que se inicia la etapa de juicio, ya así termina pues con el dictado de la explicación de una sentencia. En estos primeros 3 videos están diseñados para que la parte pues sea muy general de todo lo que veremos en los capítulos siguientes. Sé que es muy extenso el derecho penal y espero de verdad que hasta aquí ustedes pues me estén entendiendo. Si toman nota pues podrán recordarlo más fácilmente posteriormente.
Les recuerdo nuevamente que cualquier duda que tengan, háganla saber ahí en la caja de los comentarios, en este caso aquí en esta cámara en Facebook, en esta cámara en YouTube, y pues esta cámara es de respaldo, como lo dije, ¿verdad? En estos momentos vamos a hablar del otro tema que también se trata en este video, que es las soluciones alternas. Las soluciones alternas al procedimiento penal en su parte general, vamos a ponerla así. Vamos a explicarlo. Para explicar los acuerdos reparatorios, primero tenemos que saber que existen soluciones alternas para no llegar a un juicio oral. El Código Nacional de Procedimientos Penales, único, funciona pues básicamente como dice en todos los estados, ¿no? En todos los estados de la República, pero antes existían códigos procesales de algunos estados que pues ya desde hace tiempo se contemplan las salidas alternas. Eso también lo mencionamos en el primer video. Las salidas alternas y las soluciones alternas son lo mismo. Las salidas alternas y las soluciones alternas son lo mismo. Es decir que pues aquí solo hay de dos. Y estas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Espero nunca se confundan estos términos de soluciones alternas con los mecanismos alternos. Las soluciones alternas y los mecanismos alternos sí son distintos. Es muy común confundirse, pero recuerden que son temas diferentes. Miren, los mecanismos es el medio para poder llegar a una solución alterna. Ustedes no se preocupen por entenderlo ahorita. De esto hablaremos mejor más adelante en otros videos. Pero sí quiero sentar las bases para que ustedes entiendan mejor los conceptos que vamos a tratar mucho más adelante. Ya dijimos que salida y solución son sinónimos, solo recuerden eso, salida y solución son sinónimos. Ahora, aquí pongan mucha atención. La diferencia con los mecanismos alternos de solución de controversias, tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen tres mecanismos de solución de controversia. Estos aparecen por igual en la Ley Nacional de Mecanismos Alternos o Alternativos, ¿sí? Añadido también dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Normalmente estos vienen hasta atrás, ¿sí? En su última parte. Ay, no se puede ver. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Vienen hasta atrás, ¿sale? Para que no nos confundamos. Aquí son los artículos 1, 21 y 25 respectivamente. Mediación, conciliación y junta restaurativa. El artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos es la llamada mediación, y esta consiste en el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía buscan, construyen y proponen soluciones a estas controversias con el fin de alcanzar una solución. Aquí el facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Por otra parte, ¿sí? La conciliación también es un mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a la controversia, ¿sí? Además de propiciar la comunicación entre los intervinientes, el facilitador pues también podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de soluciones. En otras palabras, la conciliación se desarrolla bajo los mismos términos que la mediación. Sin embargo, la diferencia radica en que esta última, el facilitador, está facultado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles, ¿sí? Y pues proponer soluciones las más idóneas para los intervinientes, siempre bajo los principios del Código de Procedimientos Penales único. Y así como el facilitador, digámoslo así, proporciona las alternativas que considere más viables para la solución de las controversias, en este caso sería lo mejor. Por último encontramos la junta restaurativa, y este mecanismo funciona así cuando la víctima o ofendido o el imputado, y en su caso la comunidad afectada, en el libre ejercicio de su autonomía, busca, construye, propone opciones de solución a la controversia con el objetivo de lograr un acuerdo que atienda las necesidades de la víctima o el ofendido, y también las del imputado y las de la comunidad, y la recomposición del tejido social. El facilitador, por decirlo aquí, es un puente de comunicación entre lo que es el solicitante y el requerido. Estos puestos son ideales para psicólogos que tengan conocimiento en certificación de psicología jurídica, porque poseen las herramientas necesarias para tratar psicológicamente a un individuo, y también los conocimientos de un abogado pues de la rama penal. Miren, hablar de fondo de estos temas nos llevaría a un video completísimo, ¿sí? Que veremos también más adelante.
Pero todos estos mecanismos podemos sintetizarlos en una sola palabra: negociación. Entonces, mecanismos son sinónimo de negociación. Tomen su código de procedimientos penales y busquen el artículo 186. Ahí encontramos los llamados acuerdos reparatorios. El acuerdo reparatorio es aquel que se celebra entre la víctima o el ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público y el juez de control, en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal. Se acabó. En otras palabras, estos acuerdos reparatorios serán celebrados solamente entre el imputado o la víctima o ofendido. Entonces, si hay oposición por un tercero o por una tercera parte, ¿sí?, que ponga trabas a la celebración de un acuerdo reparatorio, por ejemplo, el agente de la Fiscalía o alguna otra persona, esta oposición es totalmente infundada, porque el Código Nacional establece que para llevar a cabo un acuerdo reparatorio, el imputado, víctima o ofendido son los únicos que pueden ponerse de acuerdo, y lo van a hacer para dar por terminado una causa penal, antes llamada proceso penal. Todo esto debe ser aprobado, quiera o no, el Ministerio Público y el juez, porque pues las ambas partes están de acuerdo. En el caso de que haya una oposición por parte del Ministerio Público, acudan inmediatamente al juez y mencionen la situación, porque el juez de control es un juez de garantía. Su labor es velar por el derecho de las partes, ya que en muchas ocasiones el juez no se entera a tiempo de lo que está pasando y puede que sea demasiado tarde para tu defendido y llevarla a instancias que pues no son necesarias. Entonces, para que entendamos el efecto que tiene la aprobación de los acuerdos reparatorios, es simplemente la extinción de la acción penal. Vamos a hablar de un tema que se llama judicializar. Es una palabra que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y esta nos dice que es llevar por vía judicial un asunto que bien podría conducirse por otros medios. Y aunque no es muy clara su explicación, esta hace referencia a que el agente del Ministerio Público va a llevar la carpeta de investigación ante el juez de control para que él formule la imputación, una vez que no se pusieron de acuerdo las partes, Y esto es con el fin de solicitar la famosa audiencia inicial. Esto da pie para que ejercite ya la acción penal el juez. Aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diferentes momentos en los que se puede ejercitar una acción penal. Uno de ellos es cuando el Ministerio Público acude ante el juez de control para formular la imputación o para que se controle la detención. Algunas denuncias ya no llegan a juicio oral gracias a estas salidas alternas. Y es muy respetable que los abogados asesoren a sus clientes y estos les aconsejen que es mejor ir a juicio y ganarlo ahí. Pero ojo, yo soy de la idea que no es justo darle a tu cliente más problemas y estrés del que ya tiene. Si las partes están en concordancia de ideas, hagan el acuerdo reparatorio y tanto ustedes como su contraparte estarán totalmente satisfechos. Ustedes vean cómo hablan con sus clientes. Y pues el tip que yo les doy es que sean buenos abogados, que limpien esta reputación del abogado deshonesto o desleal que tenemos ya en la mente, ¿no? Como el antiguo abogado corrupto. Hago el ejemplo rapidísimo de un tipo que supuestamente robó algo en Chedraui. De antemano les comento que este tipo pues no es culpable, ¿sí? Pero lo detienen y lo llevan a casa de justicia, y aquí su abogado dice que no se llegue a un acuerdo, porque en la etapa de juicio oral se demostrará que no es culpable. ¿Para qué hacer eso, abogado? Si tan fácil es que se llegue a un acuerdo y que se libere pues a su cliente y ya no se vea afectado. Bueno, este es mi punto de vista. Habrá quienes digan lo contrario y es muy válido, pues los métodos de defensa de cada uno que cada abogado elige pues son determinados bajo sus criterios propios. ¿Por qué? Pues porque tenemos que comer, tenemos que cobrar, tenemos muchos gastos y pongamos en el vídeo de la ética, sí, siempre para no quemar nuestro trabajo y nuestra reputación, o igual por buena onda, ¿no? No hacer que nuestro cliente tenga un desgaste económico innecesario y también todo lo que es el órgano jurisdiccional no tenga un desgaste también laboral. ¿Por qué? Porque también ellos tienen procesos o causas más importantes a lo mejor que un robo, que podría ser una violación, que podría ser a lo mejor, no sé, un asesinato, y pues merece una solución más rápida y mejor. De esta manera, pues hasta la misma víctima quiere que se acabe ya rapidísimo que concluya lo mejor posible. ¿Para qué? Pues, ¿o cómo? Pues haciendo un acuerdo. Una de las ventajas de las partes que se someten a un acuerdo reparatorio es que trae como consecuencia la extinción, sí, de la acción penal.
y tiene el efecto de un fallo de sentencia, ¿sí? Absolutorio. Así lo dice el Código Penal. Entonces no va a pasar nada para el imputado que celebre pues un acuerdo reparatorio, porque ya no va a tener antecedentes penales, y esto es una gran ventaja pues en el ámbito laboral, porque se le consideraría pues como no culpable. Por otra parte, hay una figura que pueden llegar a confundir también con el acuerdo reparatorio. Esta es el procedimiento abreviado. Ojo, aquí sí es requisito que el imputado, cuando entre al procedimiento, acepte su responsabilidad ante pues, lo que es el juez, ¿no? Bueno, aquí es muy importante decir que no es como antes. Yo me declaro culpable y antes, ¿sabes qué? Ya se declaró culpable. Sale, va, al bote. No, ahora ya no. Ahora tú, aunque te dictes como culpable, ¿sí? Digas que eres culpable, ya no funciona de esa manera. Te reducen tu pena, obviamente sí, pero ya no es como antes. Bueno, les decía, los acuerdos reparatorios van a proceder en ciertos casos y van a proceder en aquellos delitos que se persiguen por querella estipulados en el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y proceden aquellos casos de querella en los delitos culposos, en los delitos que se pueden cometer de forma dolosa o también de forma culposa. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos abogados y algunos tienen muchísima más experiencia y conocimientos mucho más profundos que los míos, pero no seamos egoístas, ¿sí? Con los que vienen de ahí atrás o abajo. Y me refiero a los estudiantes de primero o segundo año. Para ellos, digamos que es una explicación muy rápida de lo que les voy a comentar. ¿Sale? Un delito doloso es aquel que se comete con absolutamente con toda la intención de hacerlo. Prepara todo lo necesario para cometer ese delito. Tipificado, pues, ¿dónde? Obviamente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Que es aquel que comete por imprudencia, no por tener cuidado, ¿sí? O sea, por falta de probidad. Por ejemplo, en el caso de una persona que va manejando en estado de ebriedad y aún así quiere manejar su auto sin ningún cuidado y con exceso de velocidad. Supongamos que lamentablemente atropella a una persona y le quita la vida. Matar es un delito, pero no se castigará con la misma fuerza con la que se castiga si fuese culposo, si fuese maquilado. Entonces, el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Los delitos culposos se cometen sin intención y de manera que aquellos delitos patrimoniales cometidos sin violencia se ejecutan. Un ejemplo muy práctico sería que pues, tú entras a una tienda y robas sin golpes, sin violencia, sin lesiones, sin amenazas. ¿Fue planeado minuciosamente? Sí. Repito, si no se comete un delito con violencia, entonces cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio. El patrimonio es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones y cargas apreciables en dinero que constituyen una universalidad jurídica y que pertenecen a una persona física o a una persona moral, ¿sí? Por ende, los delitos patrimoniales recaen solamente en el activo patrimonial. Ya escucharon bien, ¿eh? El patrimonio ajeno, atendiendo a lesionar otros intereses que se estiman prevalentes, pueden ser el peculado, o sea, delitos contra la administración pública, los casos de incendio, inundaciones y demás eventos que se envuelven en peligro común para la salud e integridad colectiva. También los hechos sancionados como delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, y algunas formas de terrorismo, sabotaje, piratería, ataques a las vías de comunicaciones e incluso los derechos de autor y de patente. El tema de patrimonio y delitos patrimoniales, algunas legislaciones las agrupan bajo el nombre de delitos contra la propiedad y otras bajo el rubro de delitos contra el patrimonio o en su caso simplemente como delitos patrimoniales. Para estos términos, la ley, ¿cómo les diré? A ver, para estos términos incluye la propiedad como cuerpo legal, ¿sí? Incluyendo por ende también la posesión y todo derecho real y obligacional. ¿En qué momento se pueden llevar a cabo un acuerdo reparatorio? ¿En qué momento se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio? El mismo artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos sigue estableciendo que va a ser procedente desde la presentación de la denuncia o la querella hasta que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Por estas cuestiones, era muy necesario que yo les explicara a muy grandes rasgos en este video cuáles son las etapas del procedimiento, por lo menos para que ustedes como estudiantes visualicen cuáles son las etapas y las fases. Aquí es cuando aplicamos este conocimiento que acabamos de mencionar. Es decir,
Si una persona que presentó una denuncia o una querella en caso de robo, a partir de que la presenta con el Ministerio Público, puede celebrar un acuerdo reparatorio. Claro que sí lo puede hacer. Y en ese momento las partes, si no llegan a ningún acuerdo, porque la víctima o ofendido están muy enojados y no quieren llegar allá a nada, ni siquiera a hablarse, pues se siguen entonces ya las diferentes etapas que vimos. La etapa inicial, bueno, ya las diferentes fases que vimos. En otras cuestiones, aquí vamos a decir que pasando todas estas fases ya se dicta, pues, digámoslo así, la sentencia, porque tienen que pasar por un proceso pues muy largo, ¿no? Entonces los acuerdos reparatorios no los digo yo, los dice nuevamente el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. No se olviden de responder las preguntas que les dejé aquí en la caja de comentarios, que se responden conforme pasa el video. Espero les haya servido y me ayudaría mucho y me motivaría demasiado si dejan su pulgarcito arriba y comparten este video con sus colegas o alumnos. Yo soy Jesús Pérez Mitro Arango y les deseo de todo corazón que estén bien y poder contar con su preferencia siempre. No se olviden, estoy para servirles.